Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Mati Zweig, esta vez desde Israel, para hablar de los judíos del este de nuestra historia, refiriéndose a los judíos del este de Europa. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, la primera entrega estuvimos hablando de Bielorrusia y hoy vamos a centrarnos en los que son conocidos como países bálticos, es decir, lo que hoy en día conocemos como Lituania, Letonia y Estonia, aunque para muchos estos tienen nombres en yiddish, esos países, ¿no? Sí, como Lita, Latvia, Estonia es menos conocido, aparte hubo muchos menos judíos, pero la historia de los judíos de los países bálticos, o sea, lo que estamos hablando, Lituania o Lita, Letonia o Latvia y Estonia, es compleja, pero a la vez tiene un riquísimo acervo y llenos de eventos históricos eh, con periodos de prosperidad junto a persecuciones y asesinatos que lo diezmaron totalmente, por supuesto, su punto álgido en el Holocausto. La mayoría llegaron a sentarse en los siglos XV y XVI, por ejemplo, en Pilten, en Latvia, ya en 1571, aunque se sabe que estaban de antes, pero desde ese momento hay documentos. En el siglo XIX ya eran una parte importantísima de las industrias, el comercio y las finanzas de esos países, y a pesar de eso no pudo evitarse que la mayoría de las comunidades fueran aniquiladas por los nazis y sus colaboradores locales, hay que decirlo. Y si querés, comenzamos por Lituania. Por donde quiera, sí. En Lituania hubo documentos antiquísimos ya en 1388 en el que el Gran Ducado de Lituania le daba privilegios a los judíos de Trakai. Es un lugar muy interesante. Es una isla castillo feudal con asentamientos alrededor, eh, y el duque que en un momento había traído desde Crimea, porque era el imperio lituano-polaco, habían llegado hasta Crimea y había traído desde allá lo que llamaban los judíos caraítas, que son un modelo de judíos que ya casi no existen, que creen más que nada las cosas más básicas y en los 10 mandamientos, y los trajo para ser agricultores y guerreros desde Crimea a Lituania de hoy. Ujú. Incluso yo estuve ahí varias veces, hasta hoy en día quedan ahí una pequeña comunidad, no solamente de judíos caraítas, sino de caraítas no judíos, también existe eso, que hablan un tipo de lengua túrquica, o sea, como los turcos, y hasta hoy en día están ahí. Por ejemplo, los restaurantes alrededor de la isla son todos de caraítas, tienen un pequeño museo, una cosa rarísima, pero súper interesante. Incluso la calle principal de Tracay hasta hoy en día se llama la calle de los Caraítas. Ujú. Su imperio incluía los territorios de Galicia, de Grodno, de Lutsk y de zonas polacas, o sea, lo que hoy en día viene a ser Lituania, un pedazo de Polonia y de Bielorrusia. Y también en el siglo XIV están dominado todo eso por el gran conquistador Gedeminas. Gedeminas es la calle principal hoy en día de Vilna, de Vilnius, de la capital de Lituania, o sea, la 9 de julio de ellos. Tenían incluso protección legal los judíos en juicios contra lo que se llamaba en esa época la Shlachta, los boyars y otros tipos de ciudadanos libres que eran una especie de nobles de clase baja. Y había jueces especiales para dirimir entre judíos y cristianos cuando había distintas opiniones o cuestiones económicas, y en general se arreglaban con multas, no con cárceles, ni con azotes, ni con cosas así. Y iban a los elders, o sea, los viejos, y hablaban con el rabino y llegaban a una solución. Por eso esos siglos XV, XVI, todo eso viene a ser la época de oro de las juderías del imperio lituano. Está también el polaco Casimir, que también los protegió fuera de los años jorobados del levantamiento antisemita de Khmelnytsky, que hubo pogroms y muertes, pero por eso fueron
sí protegidos en la mayoría de los años, que estuvo como 35 años Casimir, y entonces muy recordado por los judíos. En el siglo XVI hubo ya, como había toda una casta de judíos poderosos con plata, había empezado a haber incluso casamientos mixtos, y eso los burgueses y los nobles lo vieron como una amenaza por el poderío económico de los judíos, que estaban protegidos por el rey, que le pidieron además comenzar a limitarlos. ¿Y por qué estaban protegidos por el rey? Porque habían empezado como financistas a financiar las guerras. Y eso es una época muy importante. Incluso estaba el famoso eh, duque de toda esa zona, Stefan Batory, el polaco, que realmente los protegió. Y no es algo que nosotros conocemos en la historia que sea muy común. En el siglo XVII ya tenían poder de financiar guerras contra los rusos y, por ejemplo, Smolensk y otras guerras que hubo en esa época. Y entonces recibían como premios permisos de comercio. Y necesitaban, tenían permiso de comercio en pieles, en especies, en oro, etcétera. Incluso mi familia del lado materno, que viene de Lituania, mis abuelos y sus padres trabajaban para judíos de mucho dinero que hacían comercio de pieles, por ejemplo, en Shaulai, lo que en yiddish dice Shovel, que es una ciudad muy famosa de esa zona, o en Kaunas, en Kovne. ¿Ok? Había lo que se llama los Gvirim, los judíos de mucho dinero que hacían comercio en todas esas cosas entre Oriente y Occidente. Había muchas famosas yeshivot que se crearon en esa época, por ejemplo, los famosos rabinos como Isaac Betzalel, Solomon Lurie, Moises Isserles, David Gantz, pero todo el tiempo los judíos, como siempre, se peleaban por distintas cosas, había protestas, había lo que se llamaba las responsas, o sea, discusiones para responder cuestiones, por ejemplo, como el de Joel Sirkis, o Sirkes, que cantaba liturgias al estilo cristiano, o sea, casi tipo gospel. Y los judíos tradicionalistas no podían soportar eso, decían que era contra la religión. Después se discutían y si se escribían los documentos en ruso o en lituano, eso más para el siglo XVIII. Y hubo cientos de años de discusiones que dejaron un acervo cultural gigantesco que incluye ritos, canciones y estilos de ropa. Y a fines del siglo XVIII estuvo el Gaón de Vilna, ¿verdad? Que es muy famoso, o sea, el Eliao Ben Salomón, que le dio la forma al tipo de rezo al estilo lituano que se conoce hasta hoy en día, los Litvije. Él fue el que empezó con todo eso, la forma de leer de la Torá, del Talmud. Y estaban también los Karlin, los Kopust, que de ahí salieron Admor, súper famosos que tienen lo que llama el Hatzer de los Admorim en Jerusalén, y vienen todos de esa época. Bueno, llegamos hasta los años 30, ya había 240.000 judíos en Lituania, comenzó el fascismo, pero en esa época había desde los siglos XX un gobierno independiente que estuvo todo el tiempo tratando de evitar que hayan leyes antijudías. Pero el fascismo subió, cada vez perdieron terreno y ahí vino 1940 que fueron ocupados por los soviéticos. Y en 1941 ya llegaron los alemanes, pero aquí hay que decirlo, 25.000 judíos fueron matados por los propios lituanos antes de que llegara un solo soldado nazi. Cuando yo hice una vuelta ahí por las zonas judías de Vilna, la muchacha no sabía cómo responder por qué había habido tanto colaboracionismo todavía antes de que llegaran los nazis. Hasta hoy en día les duele, no saben cómo responder eso. Bueno, llegaron los nazis y se mataron, en la época estuvieron ellos, el 95% de todos los judíos de Lituania. Y luego de recuperar la independencia en 1991, la mayoría se fueron a Israel o a Estados Unidos, Canadá, etcétera. Hoy en día quedan solo unos 2.300 judíos en una situación en la que pequeñas comunidades, es muy interesante esto, tienen que administrar un pasado gigante, donde había cientos de lugares y miles de edificios, de sinagogas, de cementerios, o sea, como una administración inmobiliaria en la que crea también muchas tensiones y peleas entre los propios miembros de la comunidad.
hasta hoy en día hay muchos conflictos en la comunidad de Lituania justamente por ese tema. Son pocos y tienen que encargarse de todo eso porque el Estado no devuelve propiedades a los judíos que mataron, sino que devuelve a las comunidades. Ujú. Bueno, eso, digamos, en resumen. Si querés, paso a los judíos de Sí, Latvia. una sola aclaración, porque dijiste Ujú. que fue en 1940 cuando fueron ocupados por los soviéticos, pero Sí. hubo, al final de la Primera Guerra Mundial, creo que hubo un pequeño lapso de tiempo en que se proclamaron como repúblicas independientes las En bálticas. 1918, incluso muchos judíos también fueron parte de la lucha para recibir esa independencia. Mis propios abuelos viajaron a Sudamérica en el año 28, los dos abuelos, que en esa época no se conocían, como cientos de miles que llegaron a Argentina, Uruguay, etcétera, y viajaron desde una Lituania independiente. Yo tengo los documentos, está todo escrito en lituano, o Ujú. sea, no en ruso ni nada por el estilo. Pero esto no fue, tengo una duda, ¿no? Porque sé que cuando surgió la Revolución Rusa, pues Trotsky estuvo al mando de una especie de guerra civil contra la Rusia blanca, eh, Es y, verdad. pero no recuperó los territorios de los países bálticos. Fíjate que en 1940, no recuperó, pero digo, 1940 es algo raro, ¿no? Hoy en día la capital de Lituania es Vilnius o Vilna, y hasta 1940 era polaco. Se lo pasaron directamente a Lituania. Ujú. También en el pasado también fue lituano, pero digo, van cambiando todo el tiempo por las guerras, todas las, digamos, las zonas y las fronteras. Y ni que hablar después en la época soviética también se volvieron a delinear, por ejemplo, una parte de Polonia y de ellos pasó a ser parte de Bielorrusia, y hoy en día es parte de Bielorrusia y son belorrusos y no hay vuelta que darle. Bueno, vamos a seguir avanzando a ver si podemos hablar también de las otras repúblicas bálticas de Bueno, porque tenés los judíos de Latvia, que es que como ya te Letonia, dije, Letonia en castellano. Letonia, con Sí. su capital Riga, que como te había dicho comenzaron en Piltene en el siglo XVI, y también en la ciudad de Daugavpils y Riga, por supuesto, la capital. Cuando fueron independientes, habían judíos en todos los estamentos de la sociedad, incluyendo en el Parlamento. Tenían como 12 partidos, en todos los partidos había judíos, ya te voy diciendo. El 80% de los judíos fue asesinado en el Holocausto. Pero antes de eso y después de eso, Stalin mandó un montón de cientos de miles de personas hacia Siberia y hacia los gulags. Y esto es muy interesante porque en total de los judíos, a pesar de que eran una gran cantidad en las ciudades, en el total del país eran el 5%, pero fueron el 12% de los deportados a los gulags, por ser tanto burgueses, anticomunistas, según Stalin, o simplemente por cualquier razón los mandaban para, ¿verdad? Y por alguna razón se ensañaron con los judíos también. Pero las grandes ciudades, como te decía, tenían entre el 15%, como en Riga, o el 40%, como en Daugavpils, por ejemplo. Y eran una parte importante de la industria del comercio y de los bancos. Por ejemplo, en los años 20, 30 fue increíble el florecimiento del judaísmo ahí. Hubo muchas cooperativas de crédito, porque en los años 30 vieron que se veía la cosa mala. Les empezaban a dar créditos a la gente para representar a empresas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Argentina o en Brasil o en Uruguay. Entonces los judíos llegaban como representantes de empresa y ya se quedaban en el exterior y después traían a la familia. Entonces de esa manera muchos también se salvaron. Por ejemplo, había representantes de industria como la maderera, la cerveza, el tabaco, los textiles, la harina y los productos envasados. Iban como representantes, como te decía, esos países y se quedaban. Estamos hablando que en total habían 100.000 judíos ahí. Por ejemplo, te digo un ejemplo, en 1933 había 98 escuelas judías, tanto laicas como religiosas, con 12.000 alumnos, incluyendo cientos de maestros en yiddish y en hebreo. Tenían diarios, teatros,
De ahí salieron, por ejemplo, Chaim Nachman Bialik, Simon Duvnov y muchos otros. Y en la Shoah mataron cualquier cantidad, tanto en Riga como en Jelgabel, como en Liepaya, Valmiera, Daugavpils, unos 35.000 en total. Y los que no mataron, los desparramaron por Alemania, Austria y Checoslovaquia y fueron también asesinados en esos países. En el año 1990, cuando cayó la Unión Soviética, quedaban 22.000 judíos y hoy en día deben quedar unos 2.000 y algo. Y ese es un resumen del judaísmo en Latvia, Letonia. ¿Y te parece que hable de los judíos en Estonia? Sí, me imagino que ya nos adelantabas que no tenía el impacto que tuvieron más al sur, porque Estonia ya está casi en Finlandia, como quien dice, ¿no? Exactamente, por eso los judíos también llegaron tarde en realidad, a pesar que hubo desde el siglo XIV, y hoy en día, bueno, quedan, no sé, 1.200, 1.500, algo así, pero la mayoría llegó con el zar Alexander II, Alejandro II, en 1865 con lo que se llamaban los judíos cantonistas, o sea, judíos que los habían llevado a ser soldados del imperio durante 25 años, y después le daban tierras o casas y le dejaron ir tanto hacia el este, hacia Siberia, como hacia el norte, hacia Estonia y para el lado de Finlandia, ¿no? Y bueno, ya, por ejemplo, la comunidad de Tallinn se fundó en 1830 con mercaderes, artesanos, y también está la ciudad de Tartu, una ciudad rarísima que está en el medio de Estonia y parece muy soviética, yo estuve un par de veces, pero también llegaron ahí 50 familias y también levantaron sinagogas. Y hasta comienzo del siglo XX había ya varias sinagogas en Valga, en Parno, en Viljandi. Y ellos lucharon, muchos de ellos lucharon por Estonia independiente, como vos decías bien antes sobre la época de la independencia, de 1918 a 1920, cientos de judíos lucharon para mantener esa independencia como soldados. Y, y bueno, y después en 1925 recibieron, incluso, como habían llegado a más de 3.000 judíos, recibieron autonomía cultural, que eso se recibía a la minoría cuando pasaban los 3.000 y en total hasta la guerra llegaron a 4.400. Pero en el caso de Estonia, cuando empezó la guerra, el 75% de los judíos se escapó o a ser soldado del Ejército Rojo o hacia adentro de Rusia, que están al lado, y así se salvó el 75% de la comunidad. El resto fue asesinado. Y una cosa muy interesante que ya dentro bien profundo de la Unión Soviética, en 1968, una especie de détente, y se le permitió a 400 judíos estonios hacer aliyá a Israel. Ujú. Y bueno, eso también en resumen, porque es una comunidad chica, es un país chiquito, precioso, que por un lado tiene poca gente, todos los estonios son 1,5 millones de personas, y, pero por otro lado son gente, son un poco parecidos a los finlandeses, tanto en el lenguaje como en la forma de ser, hablan despacito, moderado. Y por otro lado, fíjate que hace un par de semanas se cerró una compañía muy importante que fue inventada por los estonios, que es Skype. Ah, no El sabía Skype ese era. fue inventado en Tallinn y hace un par de semanas lo cerraron porque esa tecnología ya no va, por eso estamos hablando por WhatsApp. Tienen otras cosas, es un país de muchas startups, de muchos jóvenes muy preparados y realmente gente muy simpática. Y la ciudad vieja de Tallinn es la ciudad vieja más vieja de toda Europa, porque cuando vas a las ciudades viejas de Praga o todo eso, son edificios de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII. Acá tenés edificios de los siglos XII y XIII. Es hermosa la ciudad vieja, chiquita, pero hermosa. Lo que demuestra que el frío conserva bien. Sí, sí, el frío conserva bien. Eso, es la cultura en esos países del norte, en Finlandia también, y en Escandinavia, y en Bielorrusia, y en Rusia, tienen una forma de ser que también tiene que ver con el frío y con los avatares digamos, de cómo es el clima, ¿no? O sea, todo según cómo salgas a la calle, con la ropa bien arropado, hablar moderado, que no te entre mucho el aire.
ellos son de ese tipo también. Bueno, hoy hemos hecho esta introducción general al mundo de los países bálticos, porque evidentemente hay muchísimas más cosas que contar, incluso de cada una de estas grandes ciudades que mencionabas, como Riga, ¿no? Que ya en sí es una especie de Jerusalén del mundo báltico. O Vilnius le dicen Jerusalén de los a Bálticos. Vilnius, perdón, que no se ofendan los de Vilnius, Sí, pero no, no, pero en Riga también había mucho claro, movimiento, claro. como más al sur, en ciudades que luego pertenecieron a otros países como Polonia o Bielorrusia, que mencionamos. Ujú. En realidad, toda esa zona, yo suelo decir que se llamaba Idishland mucho antes de que tuvieran bandera propia, porque en realidad esa era una zona de confinamiento, era la zona donde los zares permitían que los judíos vivieran. Eran unas Eh, zonas casi, no en Estonia, pero sí en Lituania y en Letonia, y por supuesto más al lado de Ucrania y Galicia y todo eso, lo que se llama the Pale of Settlement, la zona de confinamiento. la zona de confinamiento, es decir, porque eran zonas en las que no habían grandísimas ciudades, o sea, y si había una gran ciudad, a esa no la dejaban ir a los judíos, especialmente como Eso puede ser un tema excelente porque da para una sola charla. claro, por ejemplo, Odessa, ¿no? Cuando ya eh, Claro. y luego toda esa zona un poquito más al sur que formaba parte del Imperio Turco, que se estaba en guerra con Rusia, hoy en día parecen como dos países lejanos, uno muy cálido, otro muy frío, pero en realidad sus fronteras estaban también tocándose. Bueno, Exactamente. tenemos muchas historias que contar y en todas ellas, pues los judíos jugaron un papel muy importante. Muchas gracias por habernos atendido, Mati. Seguiremos visitando de esta manera a los judíos del este de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.